Creo que es una forma como de conexión. Me gusta la idea de hablar de cosas comunes. Las personas que éramos hace 4 años cuando tuvimos X conversación han cambiado. Que las conversaciones comunes tienen mucho valor. Y me encuentro con, a mí también me pasa eso. Para ser curioso hay que ser vulnerable. Pero siempre que he sido vulnerable me he encontrado como con la recompensa. Todo va a estar bien. Bienvenidos, bienvenidas a Así Mismo Podcast. Un espacio donde somos vulnerables para darnos cuenta de que a todos nos pasa lo mismo. Mi nombre es Gabriela. Y yo soy Juliana. Estamos felices de que nos acompañen hoy y esperamos que disfruten de esta conversación. Todo está en calma misteriosamente hoy. Nada me falta. Bienvenidos, bienvenidas. Antes de comenzar nuestro capítulo del día de hoy en Así Mismo Podcast, queremos hacer el disclaimer que este capítulo en especial habla sobre nuestra experiencia personal y se refiere a diagnósticos para toda la vida, más no diagnósticos terminales. En próximas ocasiones les traeremos capítulos de otro tipo de diagnósticos. Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿cómo están todos, todas? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Casi no podemos grabar este capítulo. Vamos a va a decir la verdad, ¿no? Sí. Llevamos como 2 semanas sin poder grabar, pero sin poder grabar este capítulo. Ayer estuve por aquí muy comprometida, se nos fue la luz desde la 1 de la mañana como hasta la 1 de la tarde, o sea, sí. No hubo luz en mi casa por 12 horas porque hubo como un corto. Baila, no se puede grabar no así. pudimos grabar. Y pues ya yo me volví muy triste con mi maletita así, como la hormiguita del meme, porque... Y el de ayer era nuestro segundo intento por grabar este capítulo, que es un capítulo muy importante para nosotras, además, como que desde que empezamos a hablar del podcast, de hacer un podcast, hablamos de hablar de esto. Ajá. Creo que el momento en el que empezamos como a pensar en el podcast, yo estaba pasando por algo que yo era como, quisiera hablar de esto, y nos dimos como nuestro tiempo para acoplarnos a grabar un podcast antes de empezar a hablarlo. Y además porque es un tema que no es tan fácil de llevar. Exacto. Entonces, pues nada, en verdad nos emociona mucho. Este es como, no es el primer capítulo que van a ver de nosotros, pero aquí van a entender un poco también de dónde salió la idea del podcast. Me encanta, me encanta. Entonces, ya para entrar en materia, el capítulo de hoy es sobre recibir un diagnóstico. Las dos hemos recibido diagnósticos en momentos como diferentes de nuestra vida y creo que las dos hemos llegado un poco a conclusiones similares a través de pasar por cosas que no necesariamente son iguales, pero se encuentran mucho. Entonces, empecemos por contar cuáles son nuestros diagnósticos, ¿no? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué pasó? Bueno, comenzar por contar que aunque el título dice recibir un diagnóstico, hablamos como de diagnósticos, especialmente en nuestro caso, que son para toda la vida. Eso también tiene como un impacto interesante. Yo a lo largo de mi vida he recibido varios diagnósticos de por vida. Tal vez el primero y uno de los que más me marcó fue el de la tiroides, como tener hipertiroidismo. Y he recibido otros, pero hoy me quiero como enfocar en ese. Hiper e hipotiroidismo simplemente es como que comienzas a producir más la hormona tiroidea. Okay. Pero entonces, hiper, como que se diferencian en que uno hace que engordes y el otro hace que te adelgaces muchísimo, como que el metabolismo funciona demasiado rápido. Okay. O sea, ahí está. Okay. Yo tengo hiper, que es el que hace que me adelgace muy rápido. Ok, excelente. Mi diagnóstico sí es una enfermedad autoinmune. Púrpura trombocitopénica idiopática. Ese nombre suena como, ¿estás bien? Y es muy reciente, es de este año. Ok. Entonces, significó muchas cosas para mí recibir ese diagnóstico y el proceso de recibirlo, o sea, antes de que me diagnosticaran, también fue todo un tema. Pero empecemos por ti, cuéntanos, ponnos la situación. Bueno, la situación, a mí sí me diagnosticaron hace mucho tiempo, estábamos en el colegio, exactamente en 11, entonces en el 2016. Esta es una enfermedad que, como tiene que ver con el tema hormonal, está muy relacionada también como con las emociones y los hábitos, sobre todo. Entonces a mí me lo diagnosticaron en un momento en que tenía mucho estrés. Yo era una niña que, o sea, todavía creo que me estreso fácil, pero la verdad te he mejorado del cielo a la tierra. Pero en el colegio yo en serio vivía estresada por todo. Eras una overachiever. Sí, total. No, estaba, o sea, iba por un camino ahí bien extraño, la verdad.
Y ya me estresaba muy fácil, me angustiaba, era muy ansiosa, aunque entendí que era ansiosa muchos años después, como que nunca de pequeña me dijeron, eres ansiosa. Y me diagnosticaron y me dijeron, es estrés. O sea, es estrés, es estrés, es estrés. Me acuerdo que apenas lo diagnosticaron, pues yo era muy pequeña, porque esta enfermedad, ya hablaremos de la... ¿Le puedo decir púrpura? Es que es un nombre Púrpura, muy largo. dile púrpura. O Púrpura. PTI. PTI. O púrpura. Listo. Adelante. Dale. Este diagnóstico, especialmente con el tema de la tiroides, se trata con una pastilla de por vida. Y yo era muy pequeña, entonces los médicos eran como, no, o sea, no te podemos hacer ese daño, tienes que aprender a autorregularte. Y recibí ese diagnóstico por primera vez ese año. Yo me intenté autorregular, pero no funcionó, porque para autorregularme me dijeron, o aprendes un instrumento o aprendes un idioma. ¿Qué? Sí, por eso yo comencé a aprender alemán. Es por eso. Gran dato que no sabía. ¿No sabías? Wow. Sí, yo alemán, no, nadie se levanta un día y dice, quiero aprender alemán, pero... Qué sugerencia tan cool. Sí, fue como una que te distraiga. Me encanta. Entonces, bueno, eso, y digamos que ahí se controló. En el 2018 se me descontroló mal, o sea, yo creo que ha sido el peor periodo como de esa enfermedad que he tenido. Se descontroló a partir de mi primera ruptura amorosa, que también mal. Y la logré regular otra vez y allá me dijeron como, vamos a medicar, y yo fui como, no, denme otra oportunidad, por favor. Y se reguló solo hasta el 2022, cuando otra vez, como por un tema emocional, se puteó y ya otra vez está normal. Pero siempre es algo con lo que estoy como, o sea, le pongo mucho cuidado en realidad, como que pienso mucho en mi actuar, como, acuérdate que la tienes que regular, porque yo soy una persona, no voy a decir que soy como en contra de las pastillas, pero entre más pueda evitarlas, mejor. Eso es importante, ¿no? Como apenas empiezas a tomar la pastilla, ya no Ya puedes no la parar. puedes quitar. Entonces tú por eso estás reacia a eso, como... Exacto, sí, me parece tremendo como a mis 25 años, bueno, y en esa época a mis 17, tener que tomar una pastilla todos los días. Ok, me encanta. Bueno, ahora mi historia, de nuevo, es algo muy reciente. Lo que pasó es que, bueno, primero yo, a diferencia de Gaps, que hace rato como que lidia con temas de salud, yo no. O sea, yo soy una persona que jamás ha estado hospitalizada, muy rara vez iba al médico, muy rara vez me enfermaba, como que yo tenía un privilegio muy grande y gozaba de una salud muy buena. Hasta finales del año pasado, cuando me empezaron a salir unos morados horribles en las piernas, o sea, espantosos, de verdad muy feos. Y lo más loco es que, como yo siempre había estado acostumbrada a que mi salud era muy buena, para mí era como, ve, me salen morados. Los duendes. Sí, o sea, yo era como, pues seguro me pegué, y yo, o sea, como siempre he sido como, me salen morados fácil, mi mamá es igual, entonces yo era ¿Te como, dolían mucho? no me dolían. O sea, No me dolían, y eso debió haber sido una alerta, pero yo era como... ¿Sabes qué fuerte soy? Sí, mi umbral del dolor. Altísimo. Sí, no, o sea, no me dolían, pero yo en mi cabeza, o sea, yo me veía las piernas como con morados y decía como, estoy torpe, o sea, me estoy pegando con todo, me están saliendo morados. Y en diciembre fui a Valledupar pues como visitar a mi papá, a mi familia. Y entonces, ¿qué pasa? Tierra caliente, andaba más como en falda, en short, entonces los morados eran muy evidentes. Y un amigo de mi mamá me dijo, como que es médico, me dijo como, ¿y esos morados? Y yo, no, me he pegado mucho, me salen morados muy fácil. Y el man como, no, pide una cita con un hematólogo, te tienes que hacer exámenes. Y yo como, bueno, pues cuando él me lo dijo, no me alarmé, la verdad, fui como... pero pues ya les empecé a prestar atención. Y literalmente la noche que él me lo dijo, me di cuenta cómo los morados me salían de la nada. O sea, como una noche no tenía un morado en X punto y al día siguiente tenía un morado ahí. Entonces ahí me di cuenta como no es que me esté pegando, me están saliendo de la nada. Pero aún así no estaba tan preocupada por el tema. Luego, bueno, entonces fui a donde primero como el internista y él como, no, yo no creo que sea grave, igualaste estas 28 hojas de exámenes. Y yo como, bueno, listo, me los hago, todo bien. Fui, me hice, de hecho me demoré haciéndomelos, yo como, de verdad estaba muy relajada con el tema. Fui, me los hice, y todos, o sea, empezaron a llegar los exámenes, todo bien, menos el hemograma, como que mide los niveles de tu sangre, ese se estaba demorando, y yo ve raro porque ese es como el más rápido. Pero bueno, pues no pasa nada. Me llaman un día, hola, ¿cómo estás? Es que queremos saber si te puedes repetir el examen, porque te salieron las plaquetas bajitas. Y yo como,
bueno, sí, o sea, yo me lo repito, listo, ven mañana, por favor, urgente, ven a repetirte el examen. Y yo, listo. Cometo el peor error que he cometido, yo creo que este año. Y vamos en julio. Sí. Googleo. Ay, no, amiga, pero es la Biblia de las Sí, cosas que... sí, pero es que yo era muy inexperta en Y no ese estabas tema. muy nerviosa también. Sí, o sea. exacto. Y a mí, o sea, de nuevo, yo jamás había tenido como un síntoma de nada en mi vida, entonces no estaba familiarizada con que tú jamás googleas. Googleo. Oigan, no. O sea, las cosas que me empieza a decir Google, o sea, lo menos grave era lupus, lo menos grave que me salía era como lupus, leucemia, no sé qué, como era como mieloma, o sea, un montón de cosas que yo fui como... Ese día, o sea, hagan de cuenta que me llamaron al mediodía, pasé toda la tarde tirada en mi cama llorando, porque era como... Ya, o sea, aquí fue. Pero tú, o sea, pregunta médica, o sea, hacer un capítulo ahí como... Adelante. Tú buscaste en Google literal como, ¿qué pasa si tengo las plaquetas bajas? Ajá. Y de una, Ujú. es impresionante, es que ese es un tema de Sí, verdad. sí. Google sí. es muy enemigo en esas cosas. Sí, realmente. Mm. Entonces, literal, o sea, eso fue como algo que a mí se me paralizó el mundo cuando yo empecé a leer esas cosas. Fue como, ¿qué? Esto es importante, me habían dicho, tienes las plaquetas bajas, pero no me habían dicho en cuánto. Y yo tampoco sabía como cuánto era bajo, cuánto era alto, cuál era el rango, o sea, yo ni idea. Entonces, voy al día siguiente a hacerme el examen, me acuerdo que no le dije a mi mamá, o sea, como que yo, y de pronto alguien se siente identificado con esto, soy como muy reacia a molestar a la gente, como a preocupar a la gente. Entonces yo le dije a mi mamá como, no, ahí que me tengo que repetir un examen, como, jaja, no le conté bien qué era lo que me había salido, ni que yo ya había buscado en Google, o sea, yo como que me tragué mi preocupación. Fui, me hice el examen, no sé qué, me llegan los resultados al día siguiente. Las plaquetas, o sea, el rango que dan como los laboratorios en Colombia, tienen que estar entre 150.000 y 400.000. Mis plaquetas, 75.000. No, la mitad del mínimo. Que, o sea, yo veo esos resultados y yo, o sea, de nuevo, yo no tenía noción como que es bajo, que es muy bajo, claro. yo solamente fue como, ¿qué? Ahí sí le dije a mi mamá también entró en pánico, empezó como todos sus conocidos médicos, o sea, caos. Y bueno, luego ya me logró ver como otro médico y me dijo como, pues 75.000 es un nivel como al que hay que prestarle atención, toca descubrir qué es lo que está pasando, porque eso es importante, una baja en las plaquetas no es como la enfermedad per se, normalmente, sino que es como síntoma de algo, entonces tú quieres descubrir por qué se te bajan las plaquetas. Entonces el man como toca ponerle atención, pero pues digamos yo hospitalizaría a una persona que tiene las plaquetas en 30.000, algo así, como por debajo de eso. Este nivel es como sigue con el proceso. Y yo listo. El proceso horrible, espantoso. Entonces busca citas con hematólogo, súper difícil, como es una especialidad que no sé, de verdad es difícil. Sí. Y todo ese tiempo yo era como googleaba, o sea, todo mal, de verdad, todo mal, porque aparte que empezó a pasar, era como enfermedades que bajan las plaquetas, lupus, y entonces síntomas de lupus, te duelen las articulaciones, yo leía eso y al día siguiente me estaba doliendo las articulaciones, o sea, era una cosa que de verdad era como, yo era mi peor enemiga, y era todo un círculo vicioso, que aparte era como, yo jamás había tenido, ni siquiera cuando me empezaron a salir los morados, tenía como síntomas de nada, pero a partir de que yo leía esto puede ser un posible síntoma, ya, lo sentía, Okay. y entonces era como el síntoma físico más la ansiedad, como Sí, que todo estaba se teniendo. combinó. Horrible, o sea, de verdad, peores momentos de mi vida. No, te entiendo total. ¿Sí? ¿Te pasó también? Con el hipertiroidismo no mucho, porque yo creo que yo mencioné eso tarde. O sea, cuando yo recibí el... Además, porque es una enfermedad común en medio de todo. Como... Yo dije eso y una tía, sí, yo también tengo y tal. Lo que pasa es que todo el mundo me decía, es que estás muy pequeña para recibir ese diagnóstico. Yo era toda... Entonces, con ese no, pero con otros diagnósticos que he recibido, sí. Y te entiendo totalmente, como lo mismo, o sea, el buscar en internet, el comenzar a sentir Sí. todo lo que dice en internet,
Sí, es terrible y que los días pasan y tú no sabes cómo se lleva, sí, eso es horrible. Es paralizante, como que tú no puedes, o sea, tu mundo está girando alrededor de eso, y aunque estés haciendo otras cosas, al menos a mí me pasaba eso, era como, todo el tiempo estaba eso en mi cabeza, como... Yo lo veía en todo lado, sí. Lo comencé a ver en todo lado, yo era toda... Sí. Como que veía a la gente pasar en la calle, era como, ¿será que alguien comparte este diagnóstico conmigo? Sí, de acuerdo. Porque entonces, ¿qué pasó? Ya me salía en internet como la PTI, que fue lo que al final me diagnosticaron, púrpura, no sé qué, y a mí en ese momento se me parecía el peor escenario, porque tú te pones a mirar como, no, estas son personas que tienen que ser hospitalizadas muchas veces, como se les bajan las plaquetas de la nada y necesitan estar en el hospital sin moverte, porque, bueno, no explicamos esto. Las plaquetas, si alguien no sabe, son un componente en la sangre que como que evita que te desangres, como que su función es parar el sangrado. Entonces, cuando tú tienes muy poquitas plaquetas, pues te puedes como desangrar si tienes como una herida fuerte, pero aparte de eso, cuando ya las plaquetas están en un nivel muy muy bajo, como 30.000, 20.000, cosas así, puedes empezar a tener sangrados internos. Entonces ese es el peligro de que las plaquetas estén muy bajas, entonces por eso a la gente la hospitalizan por eso. Entonces yo empecé a pensar como, esto va a condicionar toda mi vida, o sea, el día que se me bajen las plaquetas, ya. Y entonces, y medicamentos, y entonces corticosteroides, y los corticosteroides tienen un montón de efectos adversos y son horribles, son como osteoporosis, o sea, son horribles. Entonces yo como, claro, para mí en ese momento era como, el peor escenario es que yo tenga esto. No había ido más a, puedo tener cáncer o ese tipo de cosas, porque los médicos que me habían visto eran como lo más común, porque es una enfermedad muy... O sea, es más común en mujeres jóvenes. Ah, ¿sí? Es una enfermedad que es más común en mujeres jóvenes. Entonces, lo que me decían, que yo creo que es un poco su trabajo como para tranquilizarte, era como, puede ser lo menos grave. Que era esto, que de nuevo en mi cabeza era como, lo menos grave, eso es lo peor que me puede pasar porque va a condicionar toda mi vida. Y entonces yo tomando medicamentos y yo en el hospital, no sé qué. ¿Qué pasaba? Paralelamente, yo me hacía como hemogramas y mis plaquetas iban en declive. No, parce. O sea, mi primer hemograma fue como 75.000 y luego pasó a 71.000 y luego ya estaba en 66.000, o sea, mis plaquetas eran como... ¿Y con cuánto tiempo de diferencia? Súper rápido, o sea, de 75.000 a 66.000 pasaron ni siquiera 2 semanas, como 10 días. No. Yo estaba en pánico. Entonces conseguí una cita con una hematóloga y todo, y entonces la hematóloga me dijo como, sí, tus plaquetas tienen como una tendencia no muy favorable, hagamos esto rápido porque o sea, ella partió del hecho de ya me va a tocar medicarte, no hay nada que hacer, toca medicarte. El problema es que entre más rápido lo hagamos, entre más nos demoremos, el medicamento tiene que ser más fuerte. Entonces ella me decía, hay una posibilidad de no tener que darte corticoides, pero tenemos que hacer todo ya para que logremos. Si bajan de 50.000, no hay nada que hacer, toca corticoides. Y yo como, corra con eso. Entonces, entre los exámenes que me manda esa persona, me manda una biopsia de médula ósea y un aspirado de médula ósea. Yo no sé si te has escuchado de eso, pero yo sí había escuchado de eso y me parecía súper trágico. Yo era como, ayuda. Pero entonces todo el proceso entre que ella me dijo esto y que me tenían que hacer la biopsia, mi peor escenario ya dejó de ser la PTI, sino lupus. Yo ya iba en lupus, porque internet me estaba mostrando mucho lupus. Y ahí fue cuando de verdad, mis síntomas empezaron a ser graves. O sea, graves, mi somatización más bien, era como, yo leía esto, era como, las personas que tienen lupus pueden sentir dolor en el pecho al respirar. Yo empezaba a respirar profundo y me duele el pecho. O sea, era como, de verdad, era inmediato. Entonces, mi cabeza me estaba jugando unas muy malas pasadas. Yo llegué a la biopsia de médula ósea, convencida como de, esto va a ser lupus, o sea... Y a ver, o sea, si alguien no sabe, la biopsia no es para diagnosticar lupus, es para diagnosticar cáncer, pero entonces tú como que vas descartando, ¿no? Me hacen la biopsia, horrible, horrible, qué dolor, me dolió un montón, pero bueno, lo superamos. Y yo hasta ese momento nunca como que había considerado una posibilidad real tener como leucemia o algo así. Llego ese día a mi casa y mi cabeza, ¿y si algo sale la biopsia? ¿Y si no tienes ni PTI, ni lupus, sino leucemia? No, qué caos. Aparte porque la biopsia sí era demoradísima, se demoraba como 2 semanas hábiles. Horrible.
O sea, horrible, ahí sí, ese fue como el pico de mi ansiedad, como que esta biopsia salga mal, gravísimo, porque aparte sí, o sea, o sea, leucemia es un cáncer muy grave. Entonces, todo mal, o sea, todo mal, de verdad, eso a mí como que me trastornó un montón. Yo no podía seguir con mi vida, no podía hacer nada. Tenía muchos días que era como, me quedo en la cama, o sea, me quedo en la cama acostada porque tengo mucha ansiedad. Y empecé a pensar como lo que a mí me parecía que era el peor escenario, que era PTI, ahora es el mejor. Lo mejor que me podría pasar es que me digan que tengo púrpura, porque ya estoy en un escenario en el que puede ser cáncer. Y empecé a reflexionar mucho, y aquí viene como el tema de este capítulo, y es como, en realidad, uno de mis mayores miedos de que me dijeran que tenía PTI era que los corticosteroides te inflaman mucho, te cambian la forma de la cara, la forma del cuerpo. O sea, uno ve como fotos y es como literal, tú eres como un globo, o sea, como toda tu parte, como de la cadera para arriba es como un globo, y luego tus piernas son como súper delgadas. Nunca he visto. Y para mí eso era como lo peor, y esa era, o sea, si yo soy sincera, esa era la principal razón por la que yo no quería tomar corticosteroides. Como el tema del físico. Ajá. Ok. Y, claro, ante la posibilidad de, y si es leucemia, yo, pues dame todos los corticosteroides, o sea, prefiero 1000 veces la PTI a que me digas que es leucemia. Uh-huh. Y entonces ese fue como mi primer cambio de, wow, cómo he estado tratando mi cuerpo, que ni siquiera me preocupa tanto tener una enfermedad, sino el medicamento que me tienen que dar para la enfermedad y lo que eso le va a hacer a mi cuerpo. Bueno, al final la biopsia salió bien. Eso igual vino con muchos temas, o sea, mucha más ansiedad de la que estoy diciendo acá. Y ahí fue cuando la hematóloga me dijo como, listo, esto es púrpura, trombocitopénica, idiopática. Ya en este momento no necesitas medicación, porque tus plaquetas... Ah, bueno, esto sí lo voy a decir. Llegó un punto en el que yo estaba tan ansiosa que yo dije, me voy a enloquecer, ya tengo que parar, paré de googlear, paré todo, y empecé como a concentrarme en autorregularme, justamente. Y mis plaquetas empezaron a subir. O sea, como que luego me hice otro hemograma y ya me volvieron a salir en los 70.000 y luego en los 80.000, y en ese rango están en este momento. Y entonces la hematóloga me dijo como, mientras no toquen los 50.000, sigues en medicación, porque el día que te medique, ya te tengo que medicar por siempre. Ya, esa es básicamente la situación. Sé que esto fue un poco largo, pero era como para... No, pero está bien, o sea... poner la escena de qué fue lo que pasó como por mi cabeza y por qué estamos tocando este tema. Además, o sea, antes de que sigas simplemente escuchándote, me quedé pensando, creo que tienes algo que trataste muy diferente a como yo lo hice, y que lo veo siempre en todos los dilemas de la vida que tenemos Juli y yo. Y es que Juli se informa resto. O sea, yo con las enfermedades como que... No es que no me informe, pero no voy muy a fondo. No voy muy a fondo nunca. Es como... Bueno, puedo explicar eso porque no lo hago después, más tarde. Pero sí, como que siento que igual es súper responsable cómo funciona esto, qué pasa, tan... Sí, o sea, yo siento que eso en algunas ocasiones jugó como en mi contra también, porque ya me llenaba de demasiada información, que al final yo no soy médica, no tengo ningún tipo de entrenamiento en eso, entonces no sí, lo estaba interpretando correctamente muchas veces, pero sí, o sea, como que de lección me quedó información, pero hasta cierto punto. Pero entonces cuéntanos tú cómo más a fondo, cómo lo llevaste, o cómo impactó tu vida, cómo la... Sí, o sea, ¿cómo formó la persona que eres ahora? Una persona menos estresada. Bueno, ese primer diagnóstico de la tiroides, yo creo que a mí me angustió mucho. O sea, es que yo ahora lo cuento muy tranqui porque han pasado 8 años. Entonces, pero yo sí me acuerdo que cuando me lo dieron, yo fui toda... Eso que uno recibe el resultado y sale el asterisco, como, esto no está normal. Sí. Y yo fui toda, ¿qué es esto tan? Y digamos que era feo en ese entonces porque yo no sabía controlar mi estrés y sentía mucha culpa porque cuando comencé a contar que me habían dado como ese diagnóstico, las personas a mi alrededor eran como, pero es que tú te estresas mucho, pero es que eres muy joven, pero como que yo sentí mucha culpa de eso, sí me acuerdo un montón. Y yo era como, no, soy lo peor, yo porque me he educado así, porque me angustio tanto con las cosas. Y ahí, o sea, creo que es la primera vez en mi vida en que yo comencé a preguntarme como la relación entre el estrés que yo generaba
y el éxito que yo suponía. Como que al principio yo era toda, sí, yo me estreso mucho, pero es que por eso es que a mí me va bien, o sea, porque yo me estreso y tal, me esfuerzo hasta el final. Entonces fue la primera vez en mi vida que me lo pregunté y yo creo que es una pregunta que ha sido transversal al resto de mi vida. Como que yo decía, como no, más estrés no genera más éxito. Y yo eso es algo que hoy tengo demasiado claro. Como que cuando yo le escucho a una persona, es que el que se queda hasta más tarde, es que el que trabaja los domingos, es que yo soy toda red flag, huye. Alerta. Alerta. Sí, literal. Entonces es algo que, digamos, me cambió mucho en esa forma de pensar. Yo siento que hoy me estreso mucho menos, en realidad. Que ahora soy toda... Eso por un lado. Darme cuenta también, eso apenas me dieron el diagnóstico, pero lo que pasó en el 2018 y 2022 definitivamente me hizo darme cuenta de la relación tan grande que hay entre las emociones y el cuerpo. Como que, de nuevo, Jules, como ustedes se darán cuenta en varios capítulos, es la primera persona que me habla de ciertas cosas, como los daddy issues que ya hemos comentado. Pero te acuerdas que tú una vez, como en segundo semestre, me pasaste un libro de biodecodificación. Sí. Imagínense. Sí. O sea, yo en segundo semestre viendo teorías políticas, modernas, y Jules, mira el libro de biodecodificación, pero fue a raíz de eso, cuando pues fue lo de mi primera relación fallida. Nada, yo en serio me puse muy mal, comencé a adelgazarme un montón, todo me daba mareo, me desmayaba todo el tiempo, era una cosa impresionante. Y yo me preocupé y le conté a las amigas, y Jules fue toda, yo estoy leyendo sobre un tema que es cómo se somatizan las emociones y cómo eso se vuelve enfermedad, y yo, ¿ahora de qué me está hablando? ¿Y ahora con qué va a salir? Ay, ¿ahora qué pasó? Y me pasó ese libro que yo todavía tengo y lo consulto de vez en cuando, y la tiroides era como, parce, es súper emocional, no hablar bien, no decir, porque la tiroides es como aquí, entonces es como no poder expresar, y bueno, yo como que en ese momento no le di 100% de cabida a esa teoría, pero sí le di cabida, y ahí comencé a ver, parce, total, o sea, como que me rompieron el corazón, estoy muy triste y mi cuerpo solo se adelgaza y se adelgaza y se adelgaza, todo el tiempo tengo mareo, comencé a ver mal, o sea, de verdad era muy feo. Primera vez que me pasó, segunda vez que me pasó, que fue hace 2 años, igualito, pero ya yo sabía, yo como que comencé a adelgazarme y yo, algo no está bien emocionalmente, no está bien, y cuando fue como el momento de verdad de ruptura total de todas las emociones, la enfermedad, para arriba. Entonces como que siento que eso también me ha cambiado mucho la forma de entender lo que yo siento y lo que pasa conmigo físicamente. Y ha sido chévere, ha sido muy, muy chévere. Yo estoy segura que, o sea, habrá eventos en mi vida que volverán a alterar mi tiroides. Como que no digo, ahora estoy exenta de que eso me pase para nada. Pero creo que cada vez más, cuando está llegando, cuando viene, soy toda... Ya entiendo por qué, puedo trabajar mejor para que no te pase. Me encanta, porque yo llegué a una conclusión también muy similar. Es que paradójico es que yo te haya hablado en 2018 de cómo las emociones reprimidas, lo que tú no sacas, se puede volver enfermedad, y luego se me haya olvidado por completo. Ahí tengo el libro en el correo, si quieres. Yo también lo tengo. Porque total, yo también cuando empecé a pensar como, bueno, entonces ya te dicen tienes una enfermedad autoinmune. ¿Qué es autoinmune? Autoinmune es tu propio cuerpo se está atacando. Para mí, claro, si tú te pones a pensar, es como, ¿qué te estás haciendo tú a ti misma un poco emocionalmente? Y cuando hablamos de el capítulo de fracasar, yo contaba que yo siento que mucho de la raíz de la PTI tuvo que ver con lo que yo me empecé a hacer a mí misma cuando empecé a hacer las aplicaciones para la maestría. Siento que yo me atacaba demasiado. Y como emocionalmente con mis pensamientos. Qué locura. Y no creo que sea coincidencia que unos meses después es como algo está mal con tu salud física. Con el sistema que está encargado de atacar. Exacto. Sí, como que el verbo se comparte. Exacto. Y creo que también tuvo, y de esto me hizo dar cuenta mi psicóloga, también tuvo que ver un poco con mi imagen corporal, porque... Y de pronto haremos otro capítulo sobre esto, pero siento que yo nunca había sido una persona con demasiados problemas de imagen corporal, pero el año pasado como que subí de peso y me empecé a dar mucho látigo por eso. Era como, este cuerpo, porque como que todo este discurso. Y luego mi psicóloga fue toda, también, ¿no te parece mucha coincidencia que en el momento en el que tú empezaste a literalmente atacar a tu cuerpo se empezó a atacar a sí mismo? Y yo como, ve. Increíble. Y entonces... Sí. Puede ser. Y entonces siento que
uno, eso, como que este llamado de atención de, oye, mira lo que está pasando en tu cuerpo, me hizo como volver mucho a, tengo que controlar mis emociones, mi estado emocional, porque de verdad no puede ser que las aplicaciones a una maestría decanten en una enfermedad y en tener que estar médica y, o sea, no puede ser. Entonces, esa fue la primera cosa, como, de verdad, ojo con lo que pasa en tu cuerpo. Y por eso digo que es paradójico, porque yo había empezado a leer de eso en 2018 y luego lo saqué de mi cabeza. Y tuvo que tener consecuencias serias para que yo lo recordara. Y ahora de verdad que no se me olvida. Como dices tú, ahora eres mucho más consciente de tus emociones, yo también. O sea, a raíz de que te digan, es que mira, tienes esto, y lo que puede pasar es esto, ya es como, ya, o sea, no hay forma que se te olvide. Pero la segunda cosa también tuvo que ver mucho con este tema de imagen corporal del que estaba hablando, porque entonces, ¿qué pasó? Yo empecé también a leer como, ¿cómo subir las plaquetas naturalmente? Y entonces era como, comemos vegetales, come remolacha, cosas que no tienen, o sea, como que si no me ayudaban no me iban a hacer daño tampoco. Comer más vegetales, pues, bien. Excelente. Entonces, yo le empecé a poner como cuidado a lo que comía y me empecé a poner como estricta, pero en el sentido de come cosas que te nutran. Y eso como que me hizo darme cuenta de, wow, ya no estoy comiendo porque quiero adelgazar, ya no estoy comiendo porque me quiero ver diferente, es porque literalmente quiero darle a mi cuerpo lo que necesita. Y eso cambió un montón mi relación con la comida. Porque fue como, ya no, esto, o sea, si esa remolacha me dijeran, esa remolacha te va a engordar, igual yo me la estaría comiendo. Porque para mí era como, necesito que mis plaquetas suban y necesito como darle a mi cuerpo lo que necesita. Para que deje de estar como en ese estado de alerta de, necesito atacar a esta. Siento que necesito nutrirlo. Entonces, eso fue un cambio de verdad del cielo a la tierra para mí. Ajá. Y también me pasó con el tema del ejercicio. Porque entonces, ¿qué pasó? Cuando yo empecé a leer cómo es posible que tengas que... Bueno, o sea, claro, ya pasando por cáncer y ya pasando por lupus, era como, no voy a poder hacer muchas de las cosas que siempre he hecho, como... Y tu cabeza, obviamente, se va al peor escenario, como quimioterapia, uno con la quimioterapia no puede hacer un montón de cosas. Pero incluso cuando yo pensaba en la PTI, era como corticosteroides, pues entonces era como, vas a estar muy inflamado, no necesariamente te puedes mover bien y todo. Y yo empecé a pensar, yo nunca había sido como la más, me encanta hacer ejercicio, soy adicta al gimnasio, jamás he sido esa persona. Pero entonces, a raíz de la posibilidad de no poderlo hacer, era como, y ahora cuando quiero ir al gimnasio, no voy a poder ir al gimnasio. Eso también cambió mucho mi relación con el ejercicio, porque ahora que como que siento que igual, o sea, en medio de este diagnóstico como que gozo de buena salud, digo como, yo no tengo que hacer ejercicio, yo puedo hacer ejercicio. Tengo como el privilegio de puedo ir a hacer ejercicio, y eso cambió un montón la forma en la que, ya no es como que mamera, me tengo que levantar a hacer ejercicio, es como, tengo de verdad la fortuna de que me puedo mover, todas mis partes funcionan perfectamente y puedo ir a hacer ejercicio, qué delicia. Vamos. Entonces, eso de verdad me cambió la vida. Y ahora lo agradezco un montón, o sea, digo como, wow, yo hubiera podido seguir en piloto automático muchos años, porque era una persona muy privilegiada, con mucha salud, y hubiera podido seguir estresándome hasta matarme, y con pésimos hábitos, y hablándole feo a mi cuerpo, o sea, hubiera podido seguir así, pero el universo fue como, oye, espérate, para un momento acá, y mira lo que está pasando, y eso, o sea, realmente, sin ser dramática, pero sí, me cambió la vida, o sea, realmente. Y no, tocas demasiados puntos, es que a mí, todos los puntos que tocaste, me pasó al contrario, y me parece súper interesante, como que esto es algo que yo hablo mucho con las personas muy cercanas, o sea, con Jules, por ejemplo, porque... Qué honor, me siento honrada. Porque, comencemos, Jules decía, primer punto, el peso. El tema con la tiroides, como decía al principio, hace que tú adelgaces abismalmente. O sea, es como una cosa que tú de un día a otro comienzas a bajar. Y entonces lo que a mí me pasa es que quedo flaquitica, o sea, flaquitica, ya muy por debajo de mi peso. Y a mí eso me ha conflictuado hasta el día de hoy, porque la primera vez que me pasó así grave, que fue en el 2018, la gente comenzó a decirme como, estás adelgazándote, todo es súper linda. Y yo sabía que yo me estaba adelgazando porque estaba enferma.
Y nunca había entendido eso. Yo, pues, en el colegio nunca tuve temas como anorexia o bulimia, y para mí esos temas eran... O sea, cuando yo escuchaba los testimonios de las niñas de mi edad que tenían eso, yo era como, qué raro. Y luego no me pasó, no tuve anorexia o bulimia, pero comencé a sentirme como cuando ellas hablaban, que eran como... La gente me dice que me veo muy delgada, muy linda, pero yo sé que estoy enferma, por dos. Entonces mi relación fue un tema totalmente distinto y yo comencé a odiar estar flaca. Pero odiaba más que estar flaca que la gente me dijera que me veía linda. Le comencé a coger pavor, pero pavor. Y ya luego en un punto ya me veía tan flaca que la gente ya era como, hey, estás muy flaca, estás comiendo bien, tú estás bien. Entonces a mí eso me generó una relación que hasta el día de hoy digo que es problemática, porque cuando yo digo esto en público la gente suele mirarme como, sí, como no agradeces que te adelgazas. Y entonces yo digo como, no tengo por qué, uno, y dos, los extremos ahí siempre son malos. O sea, creo que nuestra sociedad nos ha hecho creer que el problema siempre es engordar. Y a mí esta enfermedad me ha permitido decir como, ni es estar un poquito gordito ni un poquito flaquito, es irse a los extremos. Entonces sí, yo por eso tengo como una visión un poco distinta del tema de la gordura y de tengo que tener el cuerpo perfecto, porque yo soy como no, o sea, la total delgadez también es un problema y es un problema igual de grave. Entonces como que por ese lado me pasó, o sea, digo distinto porque entiendo, pero me pasó del otro lado. Luego el segundo punto, oigan, el tema de la comida a mí se me volvió un infierno la primera vez que tuve como una crisis con la tiroides, y la otra vez también en el 2022 me pasó igual. Porque con este tema el metabolismo se enloquece, o sea, se enloquece y va muy rápido. Entonces así tú le metas comida y comida y comida y comida al cuerpo, sigues delgado. O sea, salir de una crisis de la tiroides implica como estar mucho tiempo muy delgado y sabiendo que el metabolismo expulsa todo. Es como, no tengo que pasar nada, no agarro nada, no hay nutrientes. Y a mí eso me frustraba mucho, porque yo era como, me metía, pero eran baldes de comida, o sea, realmente, y no, yo no subía. El primer diagnóstico en el 2018, yo ni siquiera sé cómo engordé, la verdad. O sea, hoy te puedo decir, no sé, pasó mucho tiempo, pasaron como 1 año y 4 meses o algo así. Pero esta última vez que me dio, yo sí comprobé por qué no engordaba, así comiera, y era porque estaba muy triste. Como que mientras yo seguía estando triste, el cuerpo era como, no te lo recibo y no te lo recibo. Y a mí eso también me cambió mucho como la visión de cómo pasar un episodio de crisis de esa enfermedad. Como que hoy yo ya entiendo que así yo, porque esta última vez contraté nutricionista, yo jamás en mi vida había tenido un nutricionista, y fui, contraté uno y me daban unas dietas, es que les puedo poner, mi menú eran unas cosas, yo desayunaba como 3 desayunos, nada. Y yo frustrada, yo le decía a la nutricionista, ¿qué pasa? Y ella misma fue la que fue toda, tú sigues muy triste, ¿no? Y yo le decía, pues obvio, parce. Y era como, tienes primero que sanar dentro y luego la comida te hace efecto, lo contrario no existe. Y a mí eso como que también me cambió mucho, como entiendo hoy la alimentación. Y lo otro con el deporte también me pasa, es que sí es muy curioso. A mí con el deporte en la última crisis me pasó algo horrible. Ay, eso fue muy feo. Uno se pone muy débil porque se vuelve muy delgado. Entonces todo el tiempo está como cansado, como no tienes energía. Oigan, y yo que a mí me gusta mucho hacer deporte, troto, que gimnasio, ¿qué tal? En el gimnasio me ponían a alzar las pesas más chiquitas. Y no porque yo no pudiera alzar la otra, sino porque si alzaba las grandes me desmayaba, o me mareaba, o me caía. Era una cosa terrible. Y me acuerdo que esa última vez tuve una conversación con la mamá de una amiga que también va al gimnasio, y entonces ella me hizo el típico comentario que a mí me hacen mucho cuando estoy en ese diagnóstico, y es como, ay, pero tan chévere porque estás súper flaca y vas al gimnasio y vas a sacar un súper cuerpo. Y yo soy como, no, en realidad cada que hago deporte está comiendo más músculo porque no hay nada más que pueda comer en el cuerpo, entonces estoy adelgazando más. Y yo le decía a ella que yo me sentía muy tonta en el gimnasio. Y ella me decía como, ¿qué carajos? Y yo sí, porque vengo de hacer un deporte donde levanto buen peso, corro, tal, no sé qué, a levantar media pesa, súper lento, las repeticiones lentísimas, porque si no el corazón se acelera, o sea, horrible. Y no voy a decir que ya superé eso porque no me ha vuelto a pasar, pero ahorita volví a ir al gimnasio y es súper distinto, o sea, como que yo digo, como claro, hay algo que yo no he solucionado con esa enfermedad, como que siento que ya las emociones y la comida las solucioné, pero el tema del deporte no lo he podido solucionar. La última vez que me pasó, se me ha olvidado de esto, es importante, yo estaba tomando clases de natación en mi última crisis de tiroides,
Y un día hicimos contrarreloj y yo le di tan duro que pan, o sea, quedé ahí, como salí de la piscina, quedé ahí. Y fue horrible, pues obviamente me sacaron, el profesor me sacó, me llevaron a una enfermería y me tocó llamar a mis papás a que me recogieran. Y a mí me daba pena llamarlos, o sea, me dio tanta pena. Y cuando llegaron me regañaron y fueron como, usted, ¿por qué se sobreexige si sabe que no puede? Y yo decía como, porque no puedo creer que no pueda hacer como un entrenamiento en la piscina, o sea, fue horrible. Y yo todavía como que tengo ese tema y me cuesta mucho. Ese es el único que no, siento que no he solucionado con el tema de la tiroides. Wow. Sí, es que igual siento que son cosas diferentes porque es como tú has estado siempre acostumbrada a mucho deporte y como que ese es tu normal. Y entonces ahora que te digan como ya no puedes hacer lo que siempre has hecho, pues claro, es como un sí, como shock. que tú sabes que tienes el cuerpo completo, no te falta nada, pero hay algo dentro. Y siento que cuando sabes que son las emociones, yo creo que eso fue lo que a mí me emputó tanto ese día en la piscina. Nunca he hablado de este episodio, pero vamos a hablar de ese momento. A mí ese día yo salí putísima de la piscina, pero brava, o sea, brava, pero brava conmigo, ¿no? Y era eso, como que yo decía, maldita sea, o dejas de estar triste o no eres funcional para esta vaina. Como, o te quitas esta tusa de encima o vas a dejar de nadar, vas a dejar de correr, porque no puedes, porque no puedes con tu tristeza, como... Sí. Por yo, un hombre. Literal, o sea, yo comencé como a darme, bueno, no era un hombre con bebé, o sea, No, dije era hombre, persona. lo mencioné bien. Ah, dije sí, un hombre. Por un hombre con buena ortografía, Ajá. pero igual, pues un hombre, o sea. Sí, y a mí me daba mucha rabia, y creo que también me di muy duro, hablando de darse duro, yo me repetía mucho como, hay gente que pasa la tusa en un mes, como, ya, déjala, así yo era como, ya, o sea, deja de estar triste, y que aprendí de eso, que uno no, entre más te obligas a dejar de estar triste, más te vas a demorar saliendo de la tristeza. Total, hay que atravesar la emoción. Sí. De acuerdo, yo siento que, y aquí ya podemos pasar como un poco a concluir más o menos, y es como, ¿cómo manejar esto? Porque es algo que te trastorna la vida por completo, recibir un diagnóstico y que te digan es que ya no puedes hacer lo que siempre has hecho, ya no puedes llevar tu vida normal. Y yo creo que de lo que las dos hemos dicho hay como demasiados elementos que uno podría rescatar, pero yo le agregaría una cosa, y es este tema de, o sea, sí, hay que regular tus emociones y dónde estuvo la raíz. Yo creo que no necesariamente todo el mundo va a encontrar una raíz emocional a su enfermedad y pues está perfecto, pero más allá de eso, como de qué estaba pasando cuando te enfermaste, qué está pasando cuando te diagnostican y cómo lo estás llevando tú, y cómo lo estás afrontando, porque entonces, en mi caso fueron meses de una ansiedad de verdad incontrolable y ya no tenía que ver con aplicaciones. O sea, yo ahí todavía no había recibido respuesta de la mayoría. Sí, yo ahí todavía no había recibido respuesta de esto, de las universidades. No, ¿tú crees que a mí me importaba eso? No, ¿qué? O sea, eso todo pasa a segundo plano. A segundo, o sea, eso pasó no, al último plano existente. Enésimo yo plano. ya era como, ¿qué pasa? Igual si de verdad lo de mis plaquetas se pone muy, muy feo, como ni siquiera me va a poder ir, o sea, yo ya era como, esto no me interesa en lo más mínimo. Y solo estaba centrada en eso y siento que eso era lo que veía todo el día. Y yo tuve como un momento que para mí fue el punto de inflexión entre estar afrontando esto con demasiado miedo, con demasiada ansiedad, como mal, siento que yo lo estaba llevando muy mal, a ver la luz un poco. Y fue un día que me acosté a dormir normal y como que, pues bueno, no normal, seguramente muy estresada. Y me levanté a mitad de la noche. Yo no sé cómo explicar esto. O sea, me acuerdo que al día siguiente intenté explicárselo a alguien y fue como, vas a pensar que estoy loca, pero no. Yo como que me desperté, pero mi consciente alcanzó a escuchar lo que mi inconsciente estaba diciendo. O sea, yo como que no solo me acordé del sueño que estaba teniendo, sino que me acordé de lo que mi cabeza estaba diciendo en ese momento. No sé cómo explicarlo. No, sí, no, total, yo tampoco sé cómo entenderlo. O sea, como que yo abrí los ojos y lo que escuché en mi cabeza, y sé que no era consciente porque es que fue como apenas abrí los ojos, fue como, estás enferma y este diagnóstico, y ahora qué vas a hacer, y como que todo un tema como de, estás enferma, y yo dije, no puedo seguir así, o sea, no estoy descansando ni siquiera cuando duermo, porque en ese momento yo también empecé a leer, volvemos al tema como de que yo me informo mucho, sobre que uno tiene un sistema
simpático y un sistema parasimpático. ¿Te contó que también tengo un diagnóstico de eso? No. Sí, mi ¿Qué? sistema simpático y parasimpático choca y tengo un síncope vasovagal por eso. Es por eso que a veces me desmayo de la nada. Oh my God. Sí, pero ese sí no le he encontrado nada emocional, solo sé que choca, Se como lo que el pasa. simpático dice sí, el otro tiene que decir que no y es todo sí, y ya, me desmayo. Para quienes no saben de esto, porque esa era, o sea, yo hace unos meses no tenía ni idea de que uno tenía eso. El sistema simpático es el que está funcionando cuando tú estás haciendo cosas, ¿no? Como actividades, tienes que trabajar, el día a día, tal. Y el parasimpático es como el encargado de reponer energías, descansar, etcétera, etcétera. O sea, seguramente no lo estamos diciendo tan técnicamente como Pues ya deberíamos. médico. Literal, perdón si hay médicos escuchando esto. Perdón, Payita no se escucha, perdón. Perdónanos. Pero a lo que voy es que yo empecé a leer como de uno no puede autorregularse, uno no puede sanar en el sistema simpático. Tú tienes que estar en el parasimpático para sanar. O sea, cuando tú digamos, cuando uno tiene gripa y es como descansa. Pero de verdad tienes que estar descansando, no como estoy descansando, pero estoy demasiado estresado y estás en simpático. Entonces yo empecé a pensar como nunca me voy a mejorar, nunca mis plaquetas van a mejorar si yo ni siquiera cuando duermo estoy descansando. O sea, de verdad, no puede ser, me voy a enloquecer. Y eso es crucial, el sueño en los procesos de sanación es crucial. Y tener como un momento de apagar un poco tu cerebro, es que yo pasaba todo el día pensando en esto y ahora resulta que en la noche en mi cabeza igual me seguía como diciendo cosas muy locas. Además, volviendo al capítulo intensamente, se vuelve una creencia. A mí eso me pasó en mi última crisis. Y yo también. O sea, yo me levantaba pensando en eso, me acostaba pensando en eso, soñaba en eso. Y además, cuando estaba despierta, pensaba en eso. Horrible. Y se volvió una creencia. Horrible. Era como... Horrible, de verdad, espantoso. Y esa noche fue cuando tomé la decisión de yo tengo que hacer algo. O sea, no puedo seguir como dejando que mi cabeza tenga las riendas de todo porque hay muchas cosas que no están pasando, pero mi cabeza me hace creer que están pasando y entonces yo estoy viviendo como en esa realidad, aunque no está pasando, no puede ser. Ese día eran como las 2 de la mañana. Agendé una clase de pilates, como al día siguiente, yo 6 a.m. en pilates, y esa clase fue muy especial para mí porque me dediqué como a sentir mi cuerpo. Es que me salté una parte. Lo que había pasado ese día que me había tenido tan estresada es que, de nuevo, algo que yo había somatizado, yo tengo debilidad en el brazo izquierdo. Como lo siento débil, y era una debilidad, o sea, no era objetiva, como que yo intentaba, o sea, yo levantaba lo mismo con los dos brazos y con los dos podía, pero yo no sé cómo explicarte, era como una sensación. Luego la psicóloga me dijo como, de pronto estabas teniendo demasiada ansiedad, ¿no crees tú? Y yo, ve, de pronto, pero el caso es que fui a pilates o sea, eso fue lo que desencadenó lo que me pasó en la noche, y al día siguiente fue a pilates, y me dediqué mucho a ser consciente de mi cuerpo, como, estoy acá, cuáles son los movimientos que estoy haciendo con mi brazo derecho, con mi brazo izquierdo, puedo hacer exactamente lo mismo, como que obligué a mi cabeza a estar de verdad presente en lo que estaba pasando y no en el peor escenario. Y eso es una herramienta que he usado de ahí en adelante, como recordarme, volver a estar presente, pero entonces a lo que en realidad quería ir es como uno tiene que saber poner un límite entre, claro, recibir un diagnóstico cualquiera que sea es muy difícil y viene con muchos cambios seguramente, pero trata de limitar lo que eso también te causa a ti emocionalmente, lo que hace en tu cabeza, porque solo no empeora, o sea, literalmente. Dejarse llevar por la ansiedad, que además la ansiedad, y de eso también lo aprendí a raíz de esto, es una respuesta muy como, o sea, tenía una función y era como en las cavernas, nuestros antepasados, super antepasados, necesitaban tener ansiedad por si venía un león, entonces estaban todo el tiempo alerta, pero tú ya no necesitas tanta ansiedad. Lo que pasa es que nuestro cerebro no ha evolucionado tanto como para entender que no hay un león, no viene un león, entonces el cerebro siempre se va al peor escenario y luego si tú no haces el esfuerzo consciente de salirte del peor escenario, ahí te quedas, o sea, te quedas viviendo en el peor escenario aunque no esté pasando. Me acuerdo que antes de que saliera la biopsia, yo hablaba con la psicóloga como de qué ansiedad, si la biopsia sale mal, no sé qué. Ella me decía como, ¿qué es lo que más te incomoda? Y yo como, todo, pero yo pienso como en el tratamiento de un cáncer. Y entonces le contaba, esto va a sonar súper superficial, pero fue lo que me pasó ese día, justo el día que tenía la cita, como me estaba peinando y yo como, ay, tengo el pelo súper lindo hoy, pero si me tienen que hacer quimioterapia se me va a caer. No me parece superficial, yo creo que eso le pasa a cualquier persona que entra a un proceso de quimio. O sea, ok, bueno, gracias por validarme. Y la psicóloga me decía como, estás viviendo en el peor de los peores escenarios, o sea, ¿quién te ha dicho a ti que tienes cáncer? ¿Quién? O sea, ¿quién?
Entonces, ¿por qué no traes tu cerebro como al momento presente? Y si de verdad algún día te dicen es que necesitas quimioterapia, será un puente que cruzarás cuando llegues a ese momento, pero deja de darle el poder a tu cabeza de que vivas en algo que en realidad no está pasando. Total, yo escuché eso que tú dices con un tema, las enfermedades de transmisión sexual, muchas causan infertilidad, y también he visto como que se diagnostica y es como, entonces ya no va a tener hijos, o sea, gente muy joven, además como cada vez se diagnostican gente más y más joven, y es como ya no va a tener hijos, ya no va a poder ser mamá, papá, lo que sea, y es como, tú, en principio querías ser mamá, querías ser papá, ¿cuánto falta para eso? La única opción es quedar embarazado, ¿de verdad te lo impide? No, o sea, como puede pasar que afecte los niveles de fertilidad, pero puede pasar como, y lo sabremos en el momento en que quieras ser papá o mamá. Eso a mí también me parece como la enfermedad, o bueno, no la enfermedad, sino los diagnósticos, uno, ¿verdad? Lo ponen a pensar en unas cosas que es como... Muy locas. Sí, o sea, puede pasar, pero es eso, puede pasar y no es ahorita, o sea, lo importante ahorita es que tú aprendas a manejar la enfermedad, a conocerte tan, ya lo que venga después vendrá y después la tendremos. Total, de acuerdo, sí, yo creo que ese sería mi tip número 1. Es muy difícil no irte a donde te está llevando tu cabeza, pero siempre que puedas, como que trata de volver al presente. Y hay muchas estrategias como de eso, como de grounding, para recordarte en dónde estás, como esta de 5 cosas que veas, 4 cosas que escuches, 3 cosas que huelas, 2 cosas que... Bueno, después se lo dejamos. Lo publicamos Sí. en el post de este Pero episodio. a lo que voy es, hay muchas prácticas que te ayudan como a volver al presente y uno lo tiene que volver un hábito, porque tienes toda la razón, esto de ahora estoy enfermo, se empieza a volver también como un hábito. A mí me pasó que a mí no me habían dicho ni siquiera que tenía PTI y yo ya me empecé como a identificar como una persona como enferma. Y entonces ya como que empecé a adoptar un poco como esta personalidad de estás enferma. Y empecé como a no puedo pensar en hacer esto porque qué tal si estoy enferma. Muy loco porque ni siquiera me habían diagnosticado, pero estaba como en todo el proceso de recibir el diagnóstico. Y ese también sería mi primer tip. O sea, cuando te den un diagnóstico, bueno, ese no sería mi primer tip, sería mi segundo tip, porque ya di mi primer tip. Cuando te den un diagnóstico, tú no eres tu diagnóstico. O sea, trata de desligar tu enfermedad de lo que tú eres, porque tú tenías una vida antes de que te diagnosticaran y la vas a seguir teniendo. Y entonces no te identifiques solo con eso, porque ahí sí se vuelve un hábito todo. Entonces, yo no puedo viajar porque tengo esto. Yo no puedo nunca más comer tal cosa. Vida. Exacto, es como tú te identificas con soy una persona enferma. Exacto. Y no me parece que eso sea sano. Total. Yo ahí agregaría, estaba pensando como cuando tú dices dimensionar realmente cuáles son los efectos. A mí, mi última crisis de lo de la tiroides, como les contaba, cuando eso pasa, yo de verdad tengo que dejar de trotar, tengo que dejar de hacer cualquier deporte y para mí eso es muy frustrante. Y en esa época era como con el equipo del trabajo que querían correr y yo era toda, yo no puedo correr. Si corro 10 kilómetros me muero. Como no puedo. Y llegó la carrera de Avianca, me acuerdo mucho, en noviembre, y yo no le iba a correr porque yo fui como, no puedo correr. Así de fácil, yo estoy muy flaca, no puedo correr ahorita. Y una compañera no pudo ir y me dieron el kit, o sea, fue como, tómelo. Y yo fui toda, bueno, ya si me desmayo al quinto kilómetro, eso es al lado de mi casa, ahí me recoge. Y, porque literalmente al lado de mi casa. Y yo corrí los 10 kilómetros y ese día me acuerdo que lloré tanto cuando llegué a mi casa porque era como, no entiendo en qué momento le dije a mi cuerpo que no podía correr. Tal vez no puedo correr como los kenianos, igual nunca corrí como los kenianos, obviamente, pero mi punto era como yo le dije demasiado tiempo, o sea, ya lleva como un año diciéndole al cuerpo, tú no puedes, como no puedes volver a correr hasta que peses tanto, hasta que estés así, hasta que... Y yo con mis piernas de pollo flaquito, porque estaba muy flaquita, corrí, no me pasó nada. Y para mí, o sea, esa es la carrera que para mí más ha significado algo en mi vida, como ver que sí los pude correr y entender que le tenía que decir a mi cuerpo, está pasando esto, vamos a salir, pero por el momento si tú quieres intentar correrlos, ve y córrelos. Hermoso, hermoso, me parece espectacular, gracias por compartir esta anécdota. Tercer tip que yo tengo es, al menos yo, y creo que ya he hablado mucho de esto,
Yo soy una persona que se guarda demasiado las cosas. Ya lo he dicho, de verdad siento que es como algo de mi personalidad, no sé. Y en ese momento también me estaba costando mucho hablar con las personas de todo lo que mi cabeza me estaba diciendo, como estoy preocupada porque si estoy enferma eso significa tal, y no quiero tomar corticosteroides porque qué le va a pasar a mi cuerpo y cómo se va a ver y tal. Yo no quería hablar de eso, pero qué importante fue en ese momento tener una red de apoyo. Y mi red de apoyo, la verdad, es que fueron 3 personas, entre esas mi psicóloga, gracias. Pero solo, así sea tu psicólogo solamente. Qué importante es no quedarte con eso adentro, porque es que te consume, o sea, es algo que te consume te y come literalmente y tener como un sitio en el que lo puedas como descargar es demasiado importante porque eso ya te permite como ya lo solté y ahora me puedo concentrar en cuáles son las cosas que necesito estar haciendo para sentirme mejor, para como ayudar a que mi cuerpo esté como más seguro. Entonces, si tú tratas de tener todo eso adentro, no hablarlo con nadie, y no, yo estoy súper bien, porque a mí esa era una de las razones por las que yo no quería hablar del tema, como que yo quería un poco negar que algo estaba pasando, entonces era como normal. Porque además creemos que somos los únicos enfermos en el mundo, ¿no? Sí, Eso es re importante decirlo. Cuando uno tiene un diagnóstico es como el 0,00001% está conformado por mi persona y nada más que mi persona. De pronto otra persona en Asia. Y ya. Y cuando uno comienza a hablar de enfermedades se da cuenta que todo el mundo, o sea, esto también me lo dijo Payita una vez, porque yo sé que Payita nos escucha, así que le mando saludos, que yo le decía, me acuerdo mucho que la expresión que usé fue como, yo me siento como un virus andante, y no me gusta, o sea, como salgo a la calle y me siento como un virus. Y Payita me dijo, lo que te sorprendería es saber que todo el mundo es un virus andante, porque la posibilidad de enfermarse de cualquier cosa está ahí, de lo que sea. Y a mí eso me cambió mucho la perspectiva como de tener un diagnóstico. Total, sí, total. Yo creo que esa es una parte muy importante de por qué uno no lo habla. Y la otra parte para mí sí era muy como yo quiero negar que esto está pasando. O sea, yo soy la misma de siempre, la misma persona que siempre ha tenido salud. Y entre más lo hable, más... Porque a mí algo que me estresaba era como que contarle a alguien y que alguien me preguntara, ¿y cómo vas con eso? ¿Y cómo estás? ¿Y en cuánto te salieron tus plaquetas? La última vez es como, ¡y no! O sea, no quiero que este sea un tema de conversación. Yo soy una persona normal que no se hace exámenes nunca jamás. O sea, no. Pero aprender que tenía con quién hablarlo cuando yo lo quería hablar, wow, eso de verdad hizo el proceso mucho más fácil. Y a esas 3 personas que no, o sea, no es porque, la verdad, no es porque no hubiera podido contarle a más de mis amigos. Yo en verdad tengo amigas y amigos increíbles y sé que hubieran estado ahí. Era más como un tema de yo no lo quería como gritar a los 4 vientos, pero tener como esas personas con quien las podía hablar fue como, lo cambió todo. Total. Yo ahí agregaría, iba con el tema de googlear, así parezca chistoso. No googleen, de verdad. Yo creo que el miedo, o sea, los diagnósticos siempre uno lo paralizan mucho y hay diagnósticos de diagnósticos. Yo siento que hay enfermedades que están más satanizadas que otras. Y entre más satanizada está la enfermedad, más duro es ir a contar cómo me está pasando esto. Y creo que eso hace que uno recurra mucho a Google, la verdad. Y en ese sentido, algo que yo aconsejaría, que agregaría a la lista, es como, si es un diagnóstico que tiene carga moral encima, por ejemplo, es comprensible que uno no quiera ir a contarlo a los 4 vientos, pero por lo menos contarlo a gente que, uno, no sea Google, y 2, como que lo pueda tomar de una forma natural. Yo sé que a veces uno tiene un debate duro con cómo los médicos tratan las enfermedades, pero siento que antes que ir a preguntarle a Google, uno de verdad pedir una cita médica y decir, mire, tengo esto, me siento así. Tal vez no te van a tratar como psicología, van a ser un poco más fríos, pero te aterrizan mucho en las posibilidades son estas, este diagnóstico lo comparte con yo no sé cuánta cantidad de población en el mundo. O sea, siento que también como asesorarse profesionalmente antes que volverse loco con el celular es importante. Me encanta. Bueno, esa fue nuestra primera lista, ¿no? Como de cómo llevarlo tú, si tú eres la persona que está recibiendo el diagnóstico, que pues sin duda alguna es la persona que la tiene más difícil en la situación, pero hay otra persona que también la tiene muy difícil en la situación y es esta red de apoyo de la que estábamos hablando. Total. Y ahí viene la segunda lista. Hay 2 listas. ¿Qué hacer cuando un amigo, un familiar, tu pareja, tu colega o alguien que quieras recibe un diagnóstico? También hay algunas pautas.
Yo creo que la primera y más importante es, y lo acaba de mencionar Jules curiosamente, no tanto preguntar por la enfermedad, como, y bueno, ¿y cómo vas? ¿Y cómo los niveles están? Sino preguntar por el ser. Uy, me escuché tan filosófica. Pero sí como cómo se siente la persona más allá de la enfermedad. Creo que eso es muy importante porque a veces, claro, uno como diagnosticado o diagnosticada tiene el miedo de que sea reducida su persona a ese diagnóstico. Entonces creo que una forma en que uno como externo puede ayudar es como recordarle a la persona que hay más cosas además del diagnóstico. Eso me parece importante. Segunda cosa, informarse, o sea, lo que hace Jules. Como realmente siento que uno puede brindar un buen apoyo, un buen acompañamiento a una persona diagnosticada cuando intenta conocer la enfermedad o el diagnóstico. Mirar, a veces pasa, a mí me ha pasado siendo persona externa a un diagnóstico que alguien me dice, tengo esto, y yo soy como, yo tengo varios amigos que tienen esto. O conozco a alguien que tiene eso, como si quieres le puedes hablar. Siento que uno también puede ser un pivote de conexiones entre personas que podrían ayudarse. Entonces, como informarse, Tendría esas dos. Y pensaba también, esto lo dije, ya no me acuerdo en qué capítulo lo dije, pero es el mismo consejo. Ya en el de fracasar, que yo decía, como compartamos nuestros fracasos. Creo que también el de compartir algunos diagnósticos que, como decía, están satanizados. Si ustedes se ponen a pensar en ciertas enfermedades como moralmente satanizadas, hay muchas que uno no encuentra información en internet. O sea, en verdad es como no hay nada, no absolutamente nada, y la gente que, o la persona que recibe el diagnóstico siempre es como, parece ser que no le pasa absolutamente a nadie porque nadie está hablando de esto. Entonces sí, es un poco como ponerlo más en los círculos de conversación, o si tú cuentas con un amigo o una amiga que tiene la confianza de ponerlo en el círculo, como intentar llevarlo como lo que es, como un diagnóstico, que hay poquita información, que averigüemos más, que miremos qué más se puede hacer o quién más tiene este diagnóstico. Me encanta, me encanta. Yo solamente agregaría una cosa a esa lista y la agrego pensando mucho en la persona que más estuvo para mí cuando yo estaba pasando todo este proceso, y es, yo nunca he sido una persona demasiado ansiosa, o sea, tengo como mis momentos de ansiedad como por cosas específicas como lo de la maestría o como estar frente a me van a diagnosticar con algo, pero en general yo no me considero una persona ansiosa, y entonces siento que él me conocía como una persona no ansiosa y luego de la nada esa es la persona más ansiosa del mundo. Importantísimo eso que estás tocando, sí. Porque de verdad, o sea, el nivel que yo manejaba era pesado. Y claro, él jamás se había enfrentado a eso conmigo. Y entonces siento que si tú eres la persona que está como viendo a su ser querido como transformarse en esta persona de ¿qué está pasando? O sea, tranquila. Porque creo que muchas veces para él era como, él sí veía que yo me estaba yendo al peor escenario de algo que en serio no estaba pasando. Uh-huh. Y creo que era difícil para él como, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? De acuerdo, me pasó con uno de mis diagnósticos. Sí, y uno también se deja de reconocer un poco. O sea, yo era como, jamás había tocado estos niveles de ansiedad, de amargura con la vida. Total, o sea, yo estaba de verdad irreconocible. Demasiado de acuerdo. Irreconocible. Sí. Pero entonces, el tip que yo le daría a la persona que está como del otro lado viendo que esto está pasando es como, entiende que no es esta persona, es su cabeza, y que es una respuesta como de protección. Entonces siempre recuérdate, porque creo que para él a veces era frustrante, porque claro, no podía como invalidar lo que yo estaba sintiendo, pero también era como, estás siendo un poco irracional en lo que me estás diciendo, porque estás yendo de A a Z cuando ni siquiera has terminado de pasar a, o sea, como... Y para la persona, porque eso también lo he escuchado, es frustrante que no hay forma de que te entienda. Ajá. O sea, no hay forma de que yo tenga ese diagnóstico, sí, entonces pueda entender. Exacto. Entonces, pero entonces lo que yo le diría a esta persona que está viendo como qué está pasando acá es como, entiende que su cabeza la está tratando de proteger y actúa como muy empático con eso y es completamente válido que tú te sientas como, no entiendo qué está pasando acá, o sea, ni idea, uh-huh. Pero, o sea, lo que yo te diría es, recuerda que es su cerebro tratando de protegerla, nada más, eso es todo lo que está pasando aquí, no es como que esta otra persona está exagerando, no es como que, porque, o sea, yo sí, no, como que agradezco mucho nunca haber recibido estás exagerando, cuando muchas veces sí, estaba exagerando, la verdad, pero creo que para él sí era como,
estás exagerando. Sí. Y sí, pero que no le digan que está exagerando Obvio, esa o situación. sea, no lo hagas, no le digas a la persona que está exagerando, más bien como que internamente, recuérdate, lo que pasa es que su cerebro está tratando de protegerla y se está yendo al peor escenario. Ya, eso es lo que tú tienes que recordar y creo que teniendo como esa parte de la información, es mucho más fácil encontrar las palabras, saber qué decir, saber qué hacer, porque ya entiendes como esto es un mecanismo de protección, eso es todo lo que está pasando acá. De acuerdo. No, de acuerdo con todo. Me encanta, bueno, este capítulo fue un poco largo, pero creo que... Tenía que, sí, total, o sea, no había forma de que quedara de hacerlo más corto. Sí. ¿Por qué escogimos la canción? Porque iba la canción, justamente. La canción es Misteriosamente Hoy, de Jarabe de Palo, que es de un álbum que fue el último álbum que sacó Jarabe de Palo antes de que se muriera Pau Donés, un genio. Y él escribió ese álbum, no sé si lo escribió solo, la verdad, pero lo escribió mientras tenía cáncer. Y entonces muchas de esas canciones hablan de eso, como de la experiencia de tener una enfermedad, que además creo que cuando él la escribió ya estaba en etapa terminal, como que bueno. Pero esta canción en particular para mí reflejó mucho como todo lo que yo sentí en este proceso y creo que las dos estuvimos de acuerdo en que no queríamos elegir una canción que fuera como triste y como súper dramática o desesperanzadora. Y de lo que él habla en esa canción es muy como de, ahora que estoy en esta situación como de salud, ya no tengo problemas, ya no tengo conflictos con nadie, ya, y creo que es porque todo este tema hace poner mucho en perspectiva la vida y cómo tú la tomas y cómo tú la afrontas, y al menos en mi caso eso fue lo que pasó. Yo como que cuando estaba en estos momentos como de ansiedad y de qué pasa si tengo cáncer, qué pasa si tengo lupus, qué pasa si bla bla bla, era muy como, uy, si hoy me dijeran que estoy sana, entendería mucho mejor de qué se trata la vida en el sentido de por qué nos complicamos tanto, por qué sufrimos tanto, por qué la sufrimos tanto. Y no voy a decir que, bueno, a raíz de esto ya decidí que soy una persona que no sufra. Claramente sigo sufriendo, pero trato como en estos momentos como de tristeza o cuando algo no me sale bien, de recordarme como, y esto suena como a cliché y suena a frase de cajón, pero tengo salud. No, totalmente de acuerdo. Solo para hacerles el disclaimer ahí, yo había escuchado esa canción y la de Eso que tú me das y siempre pensé que era como algo amoroso, y el día que Juli propuso la canción para este capítulo yo fui toda, ¿por qué? Y me puse a escuchar todo el álbum, súper recomendadísimo si ustedes están como en un momento en que algo en la vida, no solo un diagnóstico sino algo más, les está como quitando perspectiva de lo que es su vida. Es un gran álbum para volver a centrarse. Sí, Pau Donés es de verdad un genio. Sí, te queremos. Te queremos. Hasta aquí este capítulo. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por escucharlo. Si lo escucharon todo, perdón. Fue un capítulo muy especial para nosotras. Totalmente. Realmente sí, total. Y esperamos que les sirva a ustedes. Chao.